Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Derecho de Familia. En esta oportunidad vamos a tratar respecto de la unidad 2 del programa, donde vamos a hablar un poco de lo que es matrimonio, su celebración y de los impedimentos para contraer matrimonio, más bien de los requisitos para contraer un matrimonio válido. Como ustedes saben, por distintos motivos no existe la posibilidad de contraer matrimonio con absoluta libertad entre cualquier persona. Existen una serie de impedimentos que encuentran su fundamento en distintas situaciones específicas. La idea de esta unidad es sistematizarlos y de ir explicando cada uno de ellos y eventualmente la forma en que se pueden zanjar en los casos que sean salvables. Pero ¿cómo se clasifican estos impedimentos? Esto lo van a ver a partir del artículo 403, donde hablamos de los requisitos del matrimonio, donde la doctrina ha dividido esencialmente en impedimentos dirimentes e impedientes. ¿Cuáles son aquellos impedimentos dirimentes? Son aquellos que no impiden la celebración, que impiden la celebración de un matrimonio válido. Es decir, en la medida en que se constate la existencia de alguno de estos impedimentos, el matrimonio es nulo o anulable. Mientras que los impedimentos impedientes no obstan a la celebración del matrimonio, pero sí acarrean otra serie de sanciones. Esta es la principal división. Luego, la doctrina los divide en absolutos y relativos. Absolutos son aquellos que impiden el casamiento con cualquier persona, tales, por ejemplo, aquellas personas que no pueden, por padecer algún tipo de enfermedad mental, comprender el acto que están llevando a cabo, no están posibilitados de llevar adelante un matrimonio válido. Algunos relativos, que se refieren a impedimentos a contraer enlaces respecto de determinadas personas, como por ejemplo el impedimento de consanguinidad por ser parientes en un grado que se encuentra prohibido. Luego tenemos aquellos que son permanentes y otros temporarios. Los permanentes, por ejemplo, son el matrimonio anterior mientras subsista, esto es el impedimento del ligamen. Y hay otros que son temporarios, que están regulados en algunas leyes, como por ejemplo encontrarse en curso o portador de alguna enfermedad venérea en periodo de contagio. Entonces, ante la existencia de estas circunstancias, el oficial del registro público debe oponerse a la celebración del matrimonio. Los efectos de uno y otro de los impedimentos varían. ¿Por qué? Porque los dirimentes tienen efectos preventivos por un lado, dado a que no se tiene que celebrar el matrimonio, si existe alguna presentación de oposición o se constata por parte del oficial público del registro la existencia de algunos de estos impedimentos, y otros que son sancionatorios o sanciones posteriores, que es que el juez debe anular el matrimonio celebrado bajo estas condiciones. Pero ¿cuáles son en esencia estos impedimentos? Los dirimentes, sobre todo. Los impedimentos dirimentes están desarrollados a partir, como les decía, del artículo 403, donde el primer inciso habla del parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. Es decir, cuando existe un vínculo de consanguinidad entre padres, hijos, nietos, la posibilidad de celebrar el matrimonio está absolutamente vedada. Inclusive si el origen del vínculo está derivado de la adopción o de métodos de reproducción humana asistida. El fundamento de esto, además de cuestiones morales, encuentra cuestiones eugenésicas. La eugenesia es una rama de la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres genéticos en las sucesivas generaciones, de forma tal de evitar la propagación de enfermedades o la generación de algún tipo de enfermedad. Entonces está probado que la no diferencia de estos caracteres genéticos en las uniones en estos grados de proximidad tiene un altísimo porcentaje de provocar descendencia con serios problemas de tipo físico.
Además de por cuestiones de mantener, por supuesto, lo que es la sanidad familiar y del grupo. En el mismo sentido está vedados el matrimonio entre hermanos bilaterales y unilaterales, pero fíjense acá que el límite está dado solamente entre este tipo de parentesco, no así entre primos hermanos, como se suelen denominar, que son, en realidad son los parientes, retomando aquella clasificación que dimos en la unidad 1, vinculados en tercer grado de consanguinidad. La afinidad en línea recta en todos los grados también está vedada. ¿Cuál es la afinidad? Decíamos en la unidad 1 cuando entre los cónyuges contraen un matrimonio, uno de ellos ocupa el mismo lugar que ocupa su cónyuge en la familia a la cual se incorpora. Entonces, si se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges, que esta es justamente la finalidad que tiene la prohibición, el supérstite no podría contraer enlace con quien fue su padre o su madre. Pero fíjense que solamente la limitación habla que el impedimento habla solamente de la prohibición en línea recta, no así en línea colateral, con lo cual, dado el caso, podría contraer enlace con quien fue el hermano o hermana, que de hecho hay situaciones en que se han planteado y muchas veces se han realizado consultas también, pero en este sentido no está vedada la posibilidad de contraer matrimonio. El impedimento del ligamen, esto es la existencia de un matrimonio anterior mientras subsista, dado que nuestro ordenamiento jurídico no permite la bigamia ni contraer enlace con más de una persona. Otro impedimento es haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Aquí es importante que tengan en cuenta algunas particularidades. Ante todo, tiene que haber condena, no solamente estar procesado. Durante el procesamiento es muy difícil que el titular del registro público civil autorice contraer matrimonio hasta tanto no tengamos una sentencia, porque si hay una sentencia posterior que declara la culpabilidad, ese matrimonio es anulable, con efecto retroactivo. Pero habiendo condena, tiene que ser autor, cómplice o instigador. No, por ejemplo, si ha prestado algún tipo de ayuda necesaria para la comisión del acto o si esa comisión, esa asistencia ha sido dada en función de alguna de las causales del Código Penal de exhibición de condena, como por ejemplo si se tratara de la ayuda que se le dio a algún pariente. Entonces, aquí es donde tenemos que armonizar los sistemas normativos. Pero a su vez tiene que tratarse de un delito doloso, es decir, realizado con la intención de provocar el homicidio. Dado a que si ha sido por efecto de un accidente de tránsito donde se ha determinado la culpabilidad, en estos casos no encontraría el impedimento dirimente para contraer este tipo de enlace. Otros requisitos o de los impedimentos está vinculado con la edad. Esto ha ido sufriendo modificaciones. No hace tantos años, yo les diría ahora unos 10, 12 años, había diferenciación entre la edad núbil, la edad en que se habilitaba al hombre para contraer matrimonio, que eran los 18 años, y para la mujer era menos, eran los 16 años, porque se entendía que la mujer tenía un grado madurativo mayor y a su vez una cuestión natural que la habilitaba también a llevar adelante la crianza de los hijos con premura en relación a lo que era el varón. Bueno, estas cuestiones han sido objeto de distintas reformas y desde hace varios años ya se ha establecido la misma edad para ambos, que se estableció la edad de 18 años. Ahora, existe la posibilidad de que antes de los 18 años contraigan enlace, pero en este caso van a tener que realizar un pedido especial al juez. Este pedido especial al juez, donde se obtiene la venia judicial, tiene que realizarlo el menor con el patrocinio de los padres y tienen que explicar los motivos que llevan a tan prematura decisión de formar una nueva familia, y el juez va a oír a las partes y también va a oír, por supuesto, a los progenitores. Y en la medida en que exista un convencimiento de que es conveniente la celebración del matrimonio, perfectamente los puede autorizar.
Este juicio se denomina dispensa judicial. Pero existe otro juicio que se llama de disenso, que es en aquellos casos en que ya han cumplido los 18 años de edad, están entre los 16 y los 18 años de edad, que requieren autorización de los padres. Es decir, antes de los 16 años, el juicio de dispensa judicial es ineludible. Entre los 16 y los 18 años puede encontrar enlace, pero tiene que contar con autorización de los padres. Ahora, si los padres se oponen, pueden recurrir al juez y el juez va a escuchar a las partes y en función de ello va a decir si autoriza o no la celebración del matrimonio. Y las causales que se pueden esgrimir son muy variadas. Pueden ir desde falta de edad madurativa, porque alguno de ellos uno de los contrayentes es mayor de edad o existe algún tipo de coerción para llevar adelante el acto. Se ha suprimido del anterior código una cuestión vinculada a suficientes medios económicos, pero si bien no está taxativamente establecido, sí es una situación que puede ser atendida por el juez. Porque el matrimonio también es un acto que lleva adelante una reflexión muy profunda. Es una decisión de vida sumamente importante donde la proyección a futuro tiene que englobar un sinnúmero muy importante de situaciones, entre las cuales la económica no es menor, menos en los tiempos en que vivimos. Entonces el juez tiene esa amplitud para decidir si autoriza o no autoriza la celebración del enlace. Luego tenemos la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide el discernimiento para la celebración del matrimonio. Antes, en el anterior código, se hablaba de, además de quienes no tenían la plena aptitud mental para discernir el acto que llevaban adelante, de los sordomudos que no podían darse a entender por escrito. Quizás lo vean en algunos de los manuales, esto ha sido suprimido, dado a que existen otros medios inequívocos por los cuales pueden expresar su voluntad. Ahora, si además de la sordomudez no pueden o se determina que no pueden comprender el acto que están llevando adelante, el juez no los autoriza a la celebración del matrimonio y esto deviene en uno de los impedimentos dirimentes. Pero el código le exige una serie de requisitos, es decir, el juez no puede expedirse si no cuenta antes con un análisis médico de facultativos previo, con un informe, tiene que escuchar también en la medida de lo posible a las partes o a sus tutores y una vez que ha recabado toda esta información en forma sumarísima, tiene que emitir su sentencia. También van a ver que en el procedimiento nuestro, digamos, nuestro sistema romano continental, a diferencia del common law, no es que en el momento de la celebración del matrimonio te podés oponer a la celebración. En realidad existe un plazo previo, desde el pedido de celebración del matrimonio por ante el registro civil, tanto los parientes cosanguíneos, los colaterales más cercanos, como el Ministerio Público o cualquier interesado puede presentar una oposición a la celebración del matrimonio y adjuntar todos los motivos y las pruebas que tiene para decir este matrimonio no debe celebrarse en forma válida en la existencia de alguno de estos impedimentos dirimentes. Una vez recabada la información por el registro civil, corre traslado a los futuros contrayentes y estos pueden oponerse o decir efectivamente existe un impedimento. Si se oponen, el oficial del registro recaba esa información y la eleva al juez y el juez resuelve en forma sumaria. Este procedimiento está arreglado dentro de lo que es el código y también las partes pueden, por supuesto, hacer todo tipo de alegato en su favor y se da intervención, llegado el caso, al Ministerio Público Pupilar. También se ha derogado lo vinculado a otras cuestiones que eran objeto de impedimentos dirimentes, tales como la impotencia. La impotencia es la imposibilidad de llevar adelante el acto sexual. Esto se ha suprimido dado a que en realidad las partes pueden tener la libre decisión de contraer el enlace independientemente de que se consuma el matrimonio o este tipo de vínculo se lleve adelante,
así también como otro tipo de circunstancias. Y si bien pueden dar lugar eventualmente a error o dolo en la celebración del matrimonio, no devienen un impedimento que torne anulable por efecto de ser un impedimento dirimente. Todo lo atinente a lo que es error y dolo y violencia, si bien se aplican los principios generales del derecho civil, en el derecho de familias tiene sus particularidades que me gustaría que lo vean dentro de lo que son los manuales que hemos recomendado. Voy a hacer solamente un pequeño hincapié en un caso, en uno o dos casos o situaciones donde se ha dado lugar a la nulidad del matrimonio por error, que es cuando no se tienen en cuenta algunas de las circunstancias esenciales o cualidades esenciales en la otra, cualidades personales esenciales para llevar adelante la celebración del matrimonio, tales como la identidad física de las personas. Cuando decía llamarse tal o cual forma y resultó ser esto absolutamente viciado, inexistente, o que contaban con algún tipo de cualidades personales, tal como decir, bueno, yo estoy recibido de médico, de abogado, y resulta que ejerzo la profesión desde hace 5 o 10 años y es toda una absoluta mentira. El error tiene que ser excusable y determinante. Esto es que la parte que lo padeció no haya consentido la celebración del acto de haber sabido el real estado de cosas. Y tampoco tiene que haber dado lugar al error, es decir, propiciado aquellos medios o no poner la atención o diligencia suficiente para evitar caer en el engaño. Y ni hablar en los casos de dolo. En los casos de dolo también hay antecedentes jurisprudenciales que llevaron a la nulidad del matrimonio, que son aquellos accionar malicioso que incurre en un error que tiene que ser grave y determinante, no simples pequeños engaños, valiéndose de fraguación de algún tipo de documentación, amigos inexistentes o testimonios totalmente armados. Y han habido casos, por ejemplo, de una mujer que presenta el pedido de nulidad del matrimonio porque era en extremo religiosa, su pareja lo sabía y le había ocultado que había sido sacerdote y bueno, había renunciado a los votos hacía varios años. También han habido fallos jurisprudenciales favorables a la nulidad del divorcio en los casos en que se ha prometido la celebración posterior de un matrimonio religioso y no se ha procedido a realizarlo nunca, o cuando han existido serios antecedentes penales que han sido ocultados a la pareja durante varios años. Entonces, al ser descubierta esta circunstancia, se ha logrado la nulidad del matrimonio. Pero todo lo que es el régimen de nulidades lo vemos en otro de los capítulos de la materia, pero sí quisiera dejar en claro que lograr la nulidad de un matrimonio por existencia de alguno de estas situaciones, error, dolo, violencia, es sumamente compleja. Y la verdad es que hoy lo que tenemos a mano es el Instituto del Divorcio, que es mucho más ágil, es expeditivo y las consecuencias que tiene te permiten muchas veces seguir adelante con tu vida sin afrontar un juicio sumamente complejo como es la prueba de la existencia de un engaño o un error. Bueno, hasta aquí lo que quería dejarles en claro respecto de esta segunda unidad y bueno, los espero en la siguiente temática que vamos a hablar todo lo que es referido al régimen patrimonial dentro del matrimonio. Muchas gracias.